Sí, al parecer estamos con problemas nuevamente. Listo. Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de Hoja de Ruta Radio. Bueno, hoy ha sido un día en donde nos han cortado, bueno, desde ayer, ¿no? Desde ayer en el análisis semanal con el doctor Augusto Tandazo, ya tuvimos algunos ataques. Hoy igual, ya en la mañana el coloquio con la Universidad Central, el coloquio de comunicación también fue eh, cortado el sonido en la mañana. Y para dorar el, dorarle el pastel, adornarle el pastel con la cereza, ya nos han cortado el canal de YouTube también por dos entrevistas que hicimos a personas que hablaban sobre el dióxido de cloro. Obviamente para información de ustedes era solamente eso, pero bueno, dicen que es por eso, ojalá sea solo por eso, ¿no? Y no sea por otras denuncias. Queremos dar la bienvenida al doctor Daniel Simancas, quien es epidemiólogo y director de investigación de la Universidad UTE, con quien queremos conversar sobre lo que se está ya anunciando en algunos países, que hay ya una vacuna, o sea, están experimentando en la vacuna, otros dicen que ya el 10 de agosto, por ejemplo, los rusos dicen que ellos ya empezarían a producir el 10 de agosto en gran escala. Y también quisiéramos conversar con el doctor, pero ya eso más adelante, primero sobre el tema de las vacunas, porque mucha gente está con dudas sobre esta, no sé si es una iniciativa, estrategia, no sé cómo llamarle, pero se llama COVAX, para ver si tenemos las vacunas seguras. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. Cuénteme, ¿cómo va el tema de las vacunas? En su sonido, parece que está con sin el, ¿qué pasó ahora? Estoy Otra, activado el listo, sonido. listo, ya está. Otra vez, como siempre, doctor, estamos recibiendo los ataques de No se cortarnos preocupe. el sonido. Ya, Bueno, le decía que si es que hubiese un índice de positividad sobre los medicamentos versus las vacunas, pues mi índice de esperanza y positividad sería mayor con respecto a la vacuna que contra un medicamento efectivo. Entonces, partiendo de eso, yo apoyaré cualquier iniciativa que vaya encaminada a proveer en fases tempranas al país de una posible vacuna y que sea efectiva. Pero antes de eso, hay que recordarle a la ciudadanía cuál es el proceso en el que están las vacunas. ¿Sí? ¿Cómo llega una vacuna a comprobarse su seguridad y efectividad? Entonces, primero se desarrolla un prototipo de vacuna. Entonces, se analiza el virus, se lo estudia y se dice probablemente, es lo que hizo primero la Universidad de Oxford y China, ¿cómo podemos nosotros alertarle al cuerpo, que es así como funciona una vacuna? ¿Cómo podemos alertarle al cuerpo o a través de qué mecanismo para que el cuerpo reaccione antes que el virus empiece a replicarse? Entonces, hay varias opciones. Incluir pedacitos o restos del virus que no son activos, introducirlos en el cuerpo y pensar que el organismo va a detectar ese cuerpo extraño y empiece a producir inmunidad. Eh, la otra es que están utilizando es utilizar otro coronavirus que no infecta a los humanos, un coronavirus de un simio. Ese coronavirus inyectarle a la persona con unas variaciones, como no le causa enfermedad, en ese coronavirus hay un pedacito del nuevo virus, del SARS-CoV-2, y empieza a producirse inmunidad. Pero esa es la parte científica, que es el primer hallazgo espectacular que se ha tenido. Luego van los ensayos preclínicos. Cuando dicen preclínico es
antes de probarse en humanos. ujú, Antes de probarse en humanos se prueben animales y la mayoría de vacunas en animales han mostrado efectividad y seguridad. Y luego pasas a esto que salen los gráficos y los anuncios, está en fase 1, fase 2 y fase 3. Entonces, la fase 1 y fase 2 son directamente relacionados a seguridad. Entonces, la vacuna ha pasado fase 1 y fase 2, la mayoría, se han demostrado ser seguras, no provocar ningún evento adverso grave. Hay el reporte de eventos adversos leves y moderados, tipo gripe más o menos, que es lo que ocurre, infección o inflamación del sitio de la vacuna, un poco de síndrome gripal, de dolor de cabeza, de molestias del cuerpo. Y luego que pasa esta fase, que son en pocos pacientes, fase 1 y fase 2, que se ha demostrado la seguridad, se empieza los ensayos masivos en población, que es la fase 3, para ver efectividad, qué porcentaje de la vacuna, a qué porcentaje de la vacuna logra inmunizar. Entonces, eso es 90-95% de los que se vacunan adquieren inmunidad. No en todo se logra el 100%. Y es en esta fase 3 que están 6 vacunas candidatas. Es decir, ya mostrando eficacia, que no aparece la rusa, entre comillas, ¿no? ujú. Estas 3 que han sido aprobadas por toda la comunidad científica están en fase 3 probándose en miles de personas, y dentro de esas miles de personas están los países que más alto contagio tienen y que tienen una historia de investigación clínica. Brasil, Argentina, ahora quieren incurrir Perú, Colombia, para probar especialmente la vacuna de Pfizer y la de AstraZeneca, que son la de La de Oxford, Oxford. Inglaterra, y la de Moderna de Estados Unidos, las dos de Estados Unidos. Inclusive hay estudiantes ecuatorianos que están haciendo los estudios de posgrado y que se han mostrado voluntarios para aplicarse esta vacuna, que algún momento sería importante entrevistarles. Y entonces, una vacuna tarda entre 6 y 12 meses en ser apta para ensayos en humanos. Hemos acelerado a tal punto, ¿no?, que en 6 meses se empezaron a hacer los ensayos en humanos. Es decir, hemos reducido a la mitad los esfuerzos o el tiempo que demanda una vacuna. Y esto se ha dado por la inversión, que hay que recalcar, por la inversión gigantesca que han hecho Estados Unidos, los países europeos, para acelerar los estudios de esta vacuna. ¿Y por qué recalco esto? Porque será difícil que esta vacuna, si no se hace un esfuerzo, que luego vamos a conversar, si no se hace un esfuerzo mundial, será muy difícil que cientos de miles de millones, por ponerte un ejemplo, Europa puso 300 millones de euros para el estudio de la vacuna, y Estados Unidos apoyó con $1.000 millones para acelerar las dos patentes, las dos vacunas que están realizándose en su país, y garantizar también que, si es que se llegase a demostrar la efectividad, la disponibilidad o la producción esté destinada directamente o en un 90% para Estados Unidos, así como la de Oxford, que ya ha vendido 400 millones de dosis a la Unión Europea. Y las chinas, tengo un poco de confianza, pero me preocupa porque, como sabes, la población de China y del Medio Oriente, que son sus aliados, pues es la mitad del planeta, ¿no? Ujú. Entonces yo ni siquiera, si me preguntas a mí personalmente, soy muy incrédulo que una vacuna china pueda llegar más rápido que las otras. Entonces, eso como introducción. Ujú. Ahora, tú decías que no está todavía la vacuna rusa, sin embargo, están haciendo el anuncio de que el 10 de agosto ya podrían producir masivamente, que ya los ensayos en personas pues habían dado ya
resultados de que están teniendo inmunidad y o sea, se habla mucho de eso. Ahora, ¿qué pasa con esa vacuna? ¿Está realmente en la última fase o es la típica propaganda de los países? Mira, lo único que tenemos son los registros mundiales, ¿no? La Ujú, FDA, la EMA de Agencia de Medicamentos Europea, donde se registran protocolos, donde se pasan estas fases que te digo y donde cualquier académico o científico puede ir viendo el desarrollo de esas vacunas. Y ese desarrollo se ha ido publicando de estas vacunas, de las que te digo, de las 6, las 3 chinas, la de Pfizer, la de Moderna y la de Seneca. AstraZeneca, que son las 6 que hay en el radar de los científicos, pero luego aparece dos cosas en Rusia, el medicamento Asafivir y la vacuna. Y dice que estos dos llegarán más rápido a los países y que hay que empezar a... Pero no tenemos ningún artículo publicado, no podemos saber si pasaron las fases, si hicieron... lo único que sabemos es las noticias que dicen que han experimentado en personal de primera línea, en militares, y que ha dado resultado, pero hace una semana me parece que había las denuncias de Estados Unidos y de Inglaterra de que hackers rusos estaban queriendo obtener información sobre las vacunas. Entonces es medio raro que saquen anticipadamente cuando nunca se ha oído de las vacunas rusas. No hay, Ujú, yo he buscado información sobre el medicamento y la vacuna, pero si es que se llegase a un acuerdo con Rusia, pues habría que ser muy cautos cuando empecemos a probar esa vacuna en el Ecuador, así como con todas, ¿no? claro. Porque se ha anunciado ya compremos 2 millones de dosis o 4 millones de dosis y para vacunar a los más susceptibles. Hay que tener mucho cuidado porque, bueno, hay particularidades de la población ecuatoriana en todo el mundo también. Si bien es cierto, estos experimentos son extrapolables a otra población, pero habría que ir probando qué vacuna da mejor resultado que otras antes de hacer una adquisición. Esto no quiere decir que nos pongamos, que luchemos para el acceso a la vacuna, que vemos que quizá, como siempre, ¿no? En el Ecuador, tardíamente llegamos a las conversaciones. Yo no he visto ni una foto, ahora que se sacan foto por todo, pero no he visto una foto conversando en la Universidad de Oxford, como hizo Argentina, por ejemplo. Argentina tiene una foto del presidente y de los ministros conversando con la gente de Oxford para intentar ponerse y meterse en los proyectos de estos de investigación científica y tener una prioridad cuando se empieza a producir la vacuna, ¿no? Ahora, ¿qué es esta iniciativa o de la COVAX Facility? ¿Para qué sirve y por qué nosotros vamos a entrar en eso? Bueno, el COVAX Facility es una iniciativa que es liderada por la Alianza Global de Vacunas de Inmunización, es una Gavi, se Ujú, llama por las siglas en inglés, que se junta con la Organización Mundial de la Salud para empezar a involucrar a los países, especialmente de menos recursos, pero no solo ellos, sino a todos los países para que haya un acceso universal a las vacunas. Es decir, la capacidad de negociación de cada país, nuestro país tiene pésima capacidad de negociación, pero tú te pones a que si tú estás vendiendo algo y te pone la plata a Estados Unidos y te pone la plata a Francia y te pone la plata ahí, versus que nosotros, digamos, nos pueden hacer un préstamo y les pagamos en 5 años la vacuna. Entonces, esa es la capacidad mala de negociación que tienen los países que no tienen fondos líquidos para pagar la vacuna o para apoyar la investigación. Entonces, se juntan más de 150 países para tratar de garantizar que cuando esté disponible esta vacuna,
no solo una vacuna, ahí hay un error. Son algunas. La iniciativa son de todas las vacunas que se produzcan, que empiecen a distribuirse equitativamente, especialmente para las personas más susceptibles de enfermar y morir. Y esta iniciativa pues también va encaminada a controlar los precios, ¿no? A controlar los precios y todo eso que han invertido los países, las donaciones que se han hecho, no se quiera tratar de cubrir todos esos gastos que incurrieron en investigación y que vaya directamente atentando hacia la vacuna. Es decir, hay un intervalo de costo que puede ser desde $13 a $50. En el caso de una vacuna es una sola dosis, en caso de otras son 2 dosis. La mayoría, que es lo que se está viendo, durará 3, 4, 5 meses. Entonces, ¿será que nosotros tenemos que vacunarnos 2 dosis separadas por un mes, cada 3 o 4 meses, por ejemplo? Y si tú piensas que eso cuesta $50, pues estás hablando que para una familia promedio en el Ecuador, vacunar a toda su familia va a ser imposible, ¿no? Debería ser esta vacuna gratis y que a través de estas iniciativas Ecuador empiece a entrar en la lista de países que van a ser beneficiados por esta colaboración. Eso no quita que el gobierno, o sea, no es que te exime de la capacidad de negociación directa. Porque si tú entras en este programa, voy a suponer, hay 160 países, a cada país le toca 1 millón de vacunas. Esa es la iniciativa. Pero uno no se puede quedar solamente colgado en esa iniciativa, tiene que empezar a negociar directamente con las empresas para tratar de tener un cupo de vacunas que llegue tempranamente a la población. Si no, estamos hablando que pasaremos este año y quizá la mitad del siguiente esperando que nos llegue algún tipo de vacuna. Listo, pero esto no quiere decir que uno tenga riesgos, ¿no? Porque la gente lo que dice es que nos quieren coger como conejillo de indias, dicen. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Bueno, sí y no. El problema de la población es que le hemos tenido un miedo a que se haga experimentos en el Ecuador, pero los experimentos se están haciendo en todo el mundo. Es Claro, decir, si no se experimenta la vacuna, nunca sabremos si es segura y efectiva. O sea, ahora hay miles de personas que se están vacunando que no han tenido ningún riesgo, pero obviamente cuando se empiece, una cosa es la investigación. Ecuador debería entrar a la investigación y cuando tú haces un protocolo de investigación, estás protegido por el mismo en cuanto a eventos adversos, en cuanto a hospitalización, si te pasa algo. Otra cosa es vacunar y se va a la casa. Entonces es una vacunación masiva. claro. Si es que no se ha demostrado seguridad y eficacia, lo que pasó con hidroxicloroquina y cloroquina. Ya. Compraron masivamente la medicina, repartieron así como la mochila escolar y no sabemos cuántas personas morirían por Por la los defectos. potencialización de los efectos adversos. Entonces eso no puede pasar, no se puede, como pasó con las pruebas rápidas, ¿no? 120 distribuidores de pruebas rápidas y ahora puedes comprar por internet y en la esquina, en la farmacia. Entonces, eso no puede volver a pasar. Si vamos a hacer un ensayo clínico, un experimento clínico con ecuatorianos, eso nos posicionaría en una lista de países que se van a beneficiar más rápidamente de el acceso a una vacuna. No significa que nosotros estemos exponiendo innecesariamente a la población, porque no es solo en el país que están investigando. Hay otros fármacos, otras farmacéuticas que quieren ubicarse en países donde tienen regulaciones laxas para tratar de investigar drogas que son muy peligrosas. Ahí me opondría yo. Ante este escenario de la crisis sanitaria, estaría de acuerdo en que Ecuador se ofrezca para investigación clínica, se posicione para que les llegue una vacuna y empiece a gestionar
directamente con los laboratorios e indirectamente a través de este COVAX Facility que Ecuador empiece a inmunizar a su población. Doctor, también se estaba anunciando la compra masiva y usted acaba de justamente de hablar sobre la hidroxicloroquina, la cloroquina que compraron así por así. Y ahora el ministro de Salud habla de la compra del Remdesivir. ¿Hay alguna prueba sobre sobre ese medicamento? ¿Es efectivo? ¿Puede ayudar? Bueno, lo que ha demostrado este medicamento es disminuir los días de hospitalización. Por Ya, supuesto que es un desenlace muy importante, pero no ha logrado disminuir la muerte. Entonces tienes pacientes que salen más rápido unos, pero en general cuando tú comparas con y sin Remdesivir, no hay una ganancia en términos de disminuir la mortalidad de la población. Y esta medicina está todavía en experimentación, es decir, debería llegar al país no para distribución, sino para investigación, donde yo estaría de acuerdo dentro de un protocolo estricto, pero no repartir a los hospitales y que inmediatamente sin ningún tipo de protocolo, sin criterios de selección que apoyen a la investigación, se empiece a distribuir. Es decir, no puede ser solo el criterio del médico el que determine si se aplica o no un tratamiento, sino el protocolo de investigación que apoyaría, que introduciría datos a nivel mundial para que se siga investigando una posible antirretroviral que evita la replicación del virus y probablemente mejore eh, el desenlace de estos pacientes, pero como te digo, yo más confío en el tema de las vacunas que en el de los fármacos. Este fármaco habrá que esperar porque por el costo que tiene se podría transformar en el nuevo Tamiflu, que para la investigación clínica independiente, el Tamiflu ha sido el desastre más grande, la compra más cuestionada a nivel mundial por la ausencia de efectividad comparativa en la influenza, ¿no? En el 2009 ujú, se compraron millones de dosis y realmente el desenlace nunca se vio que disminuía la mortalidad. Cuidado, nos pase lo mismo y repitamos, por meternos en el mundo, por tener algo con qué tratar, dejemos o estemos invirtiendo en un medicamento que todavía no es efectivo, ¿no? claro. Lo mismo sería con el Afibavir, que es el medicamento ruso. El afivavir no aparece en ninguna base de datos científica. Yo me Claro, enteré por las noticias de los canales, hice una revisión de la literatura exhaustiva y no encontramos ningún artículo, ningún estudio que hable sobre la eficacia. Sin embargo, obviamente se está aplicando en Rusia, al igual que la vacuna, pero ahí sí hay que tener muchísimo cuidado cuando es diferente, no sé si me hago entender. sí, sí, El Remdesivir tiene investigaciones que están en curso, que uno puede seguirlas, tiene pacientes, el mismo gobierno de Estados Unidos los expertos han sido muy conservadores de que fuese fácil decir que esto cura el coronavirus y se distribuye alrededor del mundo, pero han sido muy cautos, han demostrado que no disminuye la muerte, pero sí en los días de hospitalización, y ese tipo de noticias científicas son las que no vemos de los medicamentos rusos, quizá porque estamos, no sé, globalizados y dirigidos hacia una parte occidental, pero me he metido a las bases de datos rusas también y realmente no vemos una publicación científica decente que hable sobre las ventajas de este producto. listo, doctor. Doctor, ¿no será también que por estos anuncios de que ya vienen las vacunas, de que se van ya a producir masivamente y que ya ponen hasta la fecha 10 de agosto, el gobierno está tomando decisiones como de relajamiento porque ya vamos a abrir los espectáculos deportivos, claro, sin público, pero
ya se van a abrir esos espectáculos, ya se van a abrir las playas, ya están tomando otras medidas como para regresar a esta llamada nueva normalidad. ¿Usted cree que sea por eso o realmente no están haciendo caso ellos a los científicos a quienes deberían preguntar para tomar este tipo de medidas? Yo creo que están en un dilema, en un falso dilema de apoyar la reactivación económica versus salvar vidas. Pero lo que molesta desde la academia es que desde el propio Ministerio de Salud se incentive la apertura de estos escenarios. Ujú. Hay voceros del ministerio que han dicho que ellos han hecho las propuestas para la reapertura del fútbol ecuatoriano y ya nos hemos presentado en varios medios de comunicación especializados en deporte, haciéndoles saber los vacíos que tienen los protocolos y los riesgos, y que no solamente son los 22 deportistas que están ahí, más los árbitros, sino que son mucha gente que mueve el fútbol. Son miles de personas que se mueven alrededor del fútbol, no solo espectadores. Y el otro concepto es, si abrimos el fútbol, si permitimos la bebida alcohólica, si no restringimos las reuniones, ¿qué mensaje estamos dando a la ciudadanía? Un mensaje de que usted perfectamente puede prender el televisor, ver un partido de fútbol, tomar cerveza con su familia en una crisis sanitaria que ha causado más de 30,000 muertes en exceso en este tiempo. Entonces me parece que el mensaje, si bien ha cambiado un poco, hay que reconocer, así como se critica, se reconoce que algo se ha cambiado el mensaje, se sale a decir que hay una crisis, que no hay camas, que no hay hospitales, que por favor se cuiden, que por favor no salgan en casa. Es justamente el mensaje que se tiene que dar a la población y no al revés. Un mensaje de todo está controlado, todo paciente está atendido, hemos comprado medicina, la curva se está aplanando, hemos hecho bien las cosas, somos un país modelo. Eso, ¿qué invita a cualquier persona que no sabe del tema? Pues lo que invita es a salir, se ha dicho que se salgan al parque nomás, que es importante la salud mental. Por supuesto que es importante la salud mental, pero hay que generarse estrategias para que la población que está encerrada, que ha cumplido, eh, pueda salir de una manera ordenada, pueda salir de una manera estratégica y pueda salir en los sitios donde no se ha demostrado que el contagio no está controlado. Si tú vas a un parque y pasan ahí y tiene exceso de contagio, de ahí no es lo mismo el parque La Carolina que el parque de Sumbawa, que el parque de Ibarra, no son realidades totalmente distintas. La gente en un parque va a comer, se sienta con la familia, probablemente haya ventas ambulantes, eso es lo que pasa en un parque, no es bajarse de un edificio de las Chiris, ponerse las gafas y la mascarilla y empezar a correr, que parece que eso es lo que piensan. Son realidades duras en el país y también es una realidad dura que no se acompañe las familias durante este aislamiento, durante esta crisis. Por eso se hablaba, los consensos internacionales sobre economía nos dicen que no hay, que es falso este dualismo entre la economía y la salud, que se debe atacar las dos curvas, la de la recesión y de la parte humana, justamente para evitar que la gente siga muriendo, porque el principal indicador de esta pandemia de gestión es el exceso de muertes o las muertes que podrían evitar, y ahí nos ubica en los primeros lugares en el mundo en exceso de mortalidad en estos momentos. Doctor, para ir finalizando, ¿qué opinión le merece a usted la declaración del señor secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, al decir que en Quito empezó la gente a contagiarse más porque es un proceso natural y hasta que la mayoría de la gente no se contagie, pues obviamente vamos a tener elevado número de contagiados? Bueno, ese es el concepto que están teniendo de la inmunidad de rebaño. Es un
concepto muy viejo, pero muy conveniente quizá, entre comillas, ¿no? Es decir, replicar lo que pasó en Guayaquil, es decir, que tú tengas 15.000 muertos, como que cae una bomba atómica ahí, y luego tienes un periodo de calma, aunque ahora otra vez han ido incrementando los casos. Eso no podemos repetir. O sea, lo que ha hecho Quito, que la población esté muy tranquila, la irresponsabilidad de las autoridades que no aprovecharon para prepararse ante la salida de las personas. Y eso lo dijimos antes del cambio de semáforo. Es decir, se perdió muchísimo tiempo para gestionar recursos, rastreadores de contactos, vigilantes epidemiológicos, más pruebas diagnósticas en este periodo de aparente calma en Quito. Y ahora, pues, obviamente se abrió la puerta, hay más contagios y el sistema de salud no está preparado para atender a tanto enfermo. Las declaraciones de que tendría que contagiarse la población son desatinadas, justamente porque esta inmunidad de rebaño no es rápida, no es gratis porque causa muertos. Ya vemos que los países que no cerraron, por ejemplo, Suecia, en su estudio de cero prevalencia, tiene tan solo el 30% de inmunidad y un exceso de muertes que supera la mayoría de países europeos. Entonces, el costo son vidas de ecuatorianos, el costo de generar una inmunidad de rebaño y obviamente sin recursos, sin ideas, sin gestión, lo único que te queda esperar que se contagie masivamente la población y que se muera el que se tenga que morir. Pero eso es un concepto de Darwin, la selección natural. En estos días no hemos aprendido nada desde la pandemia de, de la gripe española hasta acá, y me parece injusto porque la ciencia ha avanzado, los mecanismos de protección, de intervención ante la historia natural de la enfermedad tienen que estar presentes en todo cerebro de la salud. Me parece que son totalmente desatinadas, además porque no es un experto en el tema. Ese ha sido el problema del gobierno, ha tenido varios voceros muy pocos especializados en el tema, que han tratado de dar información, repetir información que de alguna vez llegó, pero no le entienden. Un mensaje de esas características, lo que provoca en la población es, bueno, si no hay nada, si no me van a dar nada, si me da lo mismo quedarme en casa que salir, igual me voy a contagiar, que decía el ministro, en 120 días nos vamos a contagiar todos, el 60, el 70%. ¿Dónde está contagiado el 60 y 70%? Eso es totalmente discriminatorio. Además, porque los que más se contagian son los que menos recursos tienen para protegerse y los que más mueren, de acuerdo a varios estudios, 10 veces más probabilidad de morir una persona pobre que una persona de mayores ingresos. Entonces es totalmente injusto, inequitativo tomar esas decisiones y dar esas declaraciones. Listo, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, por estar acá con nosotros. Le dejo con el mensaje final a la ciudadanía. A la ciudadanía hay que hacer un autoaislamiento, hay que escuchar de voces oficiales, seguir las recomendaciones, hacer un compromiso familiar, eduque a sus adolescentes, por favor, dígales que están están incurriendo en un riesgo, no solamente ellos, sino sus padres, sus abuelos, las personas vulnerables. Cuídese, protéjase, no es el momento de reuniones sociales por el momento, no es el momento de viajar, de hacer un paseo. En las playas hay también un riesgo, por favor, traten de hacer conciencia y si es que salen, utilice adecuadamente la mascarilla, mantenga la distancia, no consuma en exceso bebidas alcohólicas, tratemos de cuidarnos todos, que si no lo hacemos, pues esto se va a ir agravando, pero si confiamos, si somos disciplinados, si denunciamos al que está cometiendo una infracción, si nos transformamos en vigilantes de la salud,
pues yo creo que podemos salir de estas con el menor número de muertes posibles. Sí, doctor, muchísimas gracias nuevamente a usted, a la Universidad UTE y bueno, aquí como siempre el espacio para que nos sigan informando, que nosotros, como digo, recurrimos a la academia y a las evidencias científicas para poder informar de alguna manera. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Gracias a todas las personas que se conectaron. Nosotros regresamos más luego con más entrevistas aquí en Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias y Muchas hasta pronto, doctor. gracias. Hasta luego.